Stargirl era uno de esos juegos móviles completamente inofensivos que muchas jugamos en algún punto. Creabas tu avatar, participabas en concursos de moda, salías con novios virtuales y poco a poco ibas construyendo tu fama dentro del juego. Todo tenía una estética brillante, femenina, casi aspiracional, como si fuera una versión simplificada de la vida de una celebridad. Yo misma lo recuerdo perfectamente. Lo jugué, pasé horas ahí compitiendo, cambiando outfits, intentando subir de nivel y en mi memoria siempre fue eso, un juego tranquilo, repetitivo, incluso un poco superficial. Pero hay algo raro, porque cuando empecé a investigar para este video me encontré con algo que no encajaba con ese recuerdo. Muchas personas aseguran que dentro de Stargirl existía un sistema de chat, uno en el que podías hablar directamente con los novios del juego. Y lo más extraño es que no todos lo recordamos. Algunas personas lo describen con detalle. Otras, como yo, no tienen ningún recuerdo claro de que eso siquiera existiera. Es como si hubiera sido una función olvidada, o eliminada, o tal vez algo que simplemente pasó desapercibido para muchos. Y ahí es donde empieza todo. La mecánica de Stargirl giraba completamente alrededor de construir una especie de vida real dentro del juego. Empezabas creando tu avatar desde cero, elegías rasgos físicos, estilo, ropa y a partir de ahí todo se trataba de mejorar. Había diferentes formas de avanzar. Una de las principales era participar en concursos de moda donde te daban temas específicos como alfombra roja, casual, elegante y tenías que armar un outfit que encajara. Luego competías contra otras jugadoras y dependiendo de tu puntuación ganabas dinero y fama. También podías trabajar dentro del juego, hacer sesiones de fotos, actuar, cantar, todo para subir de nivel y desbloquear nuevas oportunidades. Era como una simulación muy simplificada del mundo de entretenimiento. Y en medio de eso estaban los novios. Podías salir con diferentes personajes, cada uno con su propia apariencia y estilo. Interactuabas con ellos, tenías citas y mientras más avanzabas en la relación, más recompensas obtenías. Era una mecánica bastante típica en este tipo de juegos, diseñada para mantenerte enganchada. Todo esto estaba construido para que siguieras jugando, ganar dinero, comprar ropa, mejorar tu estatus, conseguir mejores citas. Nada en esa dinámica parecía fuera de lo normal, nada parecía extraño. Pero lo que más me encantaba a mí de Stargirl eran los novios. Para avanzar con ellos, el juego usaba un sistema de interacción bastante sencillo. Los novios te enviaban mensajes, cosas cortas, genéricas, muchas veces dulces o coquetas, con invitaciones a salir, comentarios sobre tu estilo o pequeñas conversaciones que no iban muy lejos. A partir de ahí se activaban las citas. Tú elegías qué hacer, qué ropa usar, a dónde ir y el resultado dependía de que también encajaras con la ocasión. Si todo salía bien, ganabas puntos en la relación, recompensas y desbloqueabas más interacciones. Todo estaba muy guiado. Los mensajes no parecían escritos por una persona real, sino más bien como respuestas prediseñadas, limitadas, pensadas para mantener una ilusión sencilla sin complicaciones. Nada demasiado profundo, nada impredecible, solo lo justo para que sintieras que había alguien al otro lado. Y en ese contexto, todo seguía siendo completamente inofensivo. Pero lo más interesante no empezó dentro del juego, sino años después. La discusión sobre Stargirl no nació como una denuncia formal ni como una noticia viral. Empezó de una forma mucho más difusa, en foros, en comentarios, en personas que simplemente volvieron a descargar el juego por nostalgia y se dieron cuenta de algo aterrador. En Reddit, por ejemplo, aparecen publicaciones recientes de personas que decidieron volver a jugar en pleno 2026. Una de ellas menciona directamente que existe una controversia alrededor del juego, donde algunos jugadores aseguran haber recibido mensajes inapropiados dentro del chat. Como puedes ver en este tipo de conversaciones, todo parece normal al principio. La jugadora escribe algo como "te ves muy bien" y el novio responde con un "gracias". Eso encaja perfectamente con lo que esperarías de un bot. Respuestas simples, amables, bastante genéricas. Pero luego pasa algo curioso. Cuando ella hace una pregunta más directa como "¿eso es cómodo?", la respuesta que recibe es simplemente "very", mucho. Y eso ya no se siente igual.
No es una respuesta elaborada ni especialmente lógica dentro de la conversación, pero tampoco suena como un bot típico. De hecho, es demasiado directa. Y es el tipo de respuesta que daría una persona real que no quiere extender la conversación o que quiere extenderla demasiado. Y eso es lo que la hace extraño, porque los bots suelen intentar completar frases, sonar coherentes, seguir un patrón, pero aquí no hay un esfuerzo por parecer natural. Y aún así, termina sintiéndose más humano que las respuestas genéricas. Es una contradicción. Por un lado, parece limitado, por otro, parece auténtico. Y esa pequeña diferencia, una sola palabra fuera de lugar, es suficiente para generar una duda. ¿Era solo un sistema mal hecho? ¿O había momentos en los que la respuesta no venía de donde debería? Porque aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Como les dije hace un momento, no todas las personas recuerdan ese chat. De hecho, muchas, incluyéndome, jugamos Stargirl durante horas y no tenemos ningún recuerdo claro de haber hablado directamente con los novios de esa forma. Recordamos las citas, los mensajes simples, las respuestas automáticas, pero no un sistema de chat libre como el que otros describen. Y esa contradicción es clave, porque mientras algunos dicen eso nunca existió, otros están completamente convencidos de que sí, y no solo eso, que era mucho más oscuro de lo que parecía. En Reddit, por ejemplo, una usuaria da un testimonio bastante fuerte que lleva a esta idea. No tengo ninguna duda de que esto tiene que ver con los mensajes inapropiados, porque esto significa que había un adulto o incluso un equipo de adultos cuyo trabajo era hacerse pasar por los novios de Sarchan. Eso es asqueroso. En algún momento debieron existir ese comportamiento depredador y por eso eliminaron la función. Es una locura que este juego haya existido, si realmente había adultos manipulando a niños dentro del juego. Es una acusación muy grave, pero no está confirmada. Igual, lo importante no es si es verdad o no, sino que alguien llegó a esa conclusión a partir de su experiencia. Y entonces aparecen testimonios aún más personales. Una usuaria comenta: "No estoy muy segura de cómo empezar esto o dónde publicarlo. Me preguntaba si alguien más tuvo una experiencia similar a la mía. Fue alrededor de 2013-2015, cuando mi hermana y yo jugábamos constantemente Stargirl. El objetivo del juego era comprar ropa, hacerse famosa y conseguir novios. Hasta ahí, todo coincide con lo que ya conocemos. Pero luego menciona algo que cambia completamente el tono. Había una parte del juego que recuerdo de vez en cuando y no me deja tranquila. Era una opción del chat, donde podías hablar con tus novios o posibles novios y te juro que ellos te decían cosas y hasta insultaban. Y ese detalle es clave, porque no lo describe como algo puntual, lo describe como algo que le incomodó incluso años después. La persona explica que en ese momento era joven, que estaba con sus amigos y que simplemente no entendían lo que estaba pasando, que les parecía raro pero no tenían el contexto para cuestionarlo. Otro usuario de Reddit, incluso años después, sigue buscando confirmar si lo que vivió fue real o no. Su testimonio dice: "Pensé que me lo estaba imaginando. Llevo muchísimo tiempo buscando información. Recuerdo que decían cosas como: de una manguera dentro de tu y abre al máximo. No hay ambigüedad ahí. Es explícito, es violento y completamente fuera de lugar para un juego como Stargirl". Otro de los testimonios más impactantes es el de un usuario que volvió a pensar en el juego e intentó encontrar respuestas. Su relato dice: "Es una locura, soy de Chile, tengo 19 años, hace poco estaba pensando en ese juego y traté de buscar el nombre. Stargirl. Mi experiencia con ese juego fue horrible. En el StarChat se suponía que podías hablar con tus novios NPC. Recuerdo haber enviado un mensaje como hola y el novio respondió: te voy a matar si no me muestras tú. Me asusté y borré el juego". Es difícil encajar algo así dentro de la lógica de un juego móvil dirigido a niñas. Y quizá lo más inquietante es que no necesitas una sola explicación para que algo así ocurra. De hecho, hay varias posibilidades técnicas. Una de las más mencionadas por jugadores es que el sistema dependía de servidores online. Cuando estos servidores dejaron de funcionar correctamente, el chat empezó a comportarse de forma extraña, dando respuestas incoherentes o fuera de contexto. Eso explicaría cosas como respuestas raras, pero no explicaría mensajes tan específicos o agresivos. Otra posibilidad es que el sistema de chat fuera una especie de inteligencia artificial muy primitiva.
Similar a los chatbots antiguos que aprendían de lo que escribían los usuarios, este tipo de sistemas, sin filtros adecuados, podían terminar repitiendo cosas inapropiadas e incluso violentas si eran alimentados con este contenido. Pero también existe una tercera teoría más incómoda, que el sistema fuera vulnerable. En juegos online, especialmente los más antiguos, no era raro que hubiera fallos de seguridad o incluso accesos no autorizados. Los propios jugadores han llegado a mencionar la posibilidad de que hackers o intervenciones externas estuvieran dentro del chat. Y si eso era posible, entonces ya no estamos hablando solo de un bot mal hecho, estamos hablando de un sistema donde no está completamente claro quién o qué estaba respondiendo. No hay una prueba definitiva para estas teorías, pero cuando miras los testimonios y luego miras cómo funcionan realmente estos sistemas por dentro, entiendes algo importante. No hace falta que haya una sola explicación correcta, solo hace falta que el sistema no estuviera bien controlado, porque en ese punto cualquier cosa podría pasar. Y aún así los testimonios no se detienen. Hay uno particularmente interesante porque no solo describe una experiencia, sino que intenta entenderla. Dice así: actualización. Descargué la versión de Pascua de 2013 de la app para recuperar el StarChat y la función sigue ahí, pero ya no funciona bien. Aunque mi conexión es estable, los novios siguen diciendo que hay un error de mi lado. Pero encontré algo. En la pantalla de carga aparece un logo que dice SimSimi API. Es el mismo logo del robot virtual SimSimi, que era popular hace unos 10 años. Si logramos entender cómo funciona SimSimi, tal vez podamos entender cómo funcionaba StarChat. Mi mejor teoría es que era una IA que se alimentaba de lo que escribían los humanos. SimSimi todavía existe. Incluso cambié mi teléfono a coreano y los novios empezaron a escribirme en coreano, y tengo que admitir que sonaba natural. Aún así no entiendo por qué una app china trabajaría con una coreana. No es imposible, pero es raro. Y este testimonio cambió completamente el enfoque, porque por primera vez aparece una pista. SimSimi. SimSimi era básicamente un chatbot, una aplicación creada en 2002 que permitía hablar con una inteligencia artificial, pero no en el sentido moderno que imaginamos hoy. Lo importante es cómo funcionaba. En realidad, SimSimi aprendía directamente de las personas. Cada vez que alguien hablaba con él, podía enseñarle qué responder. Es decir, los usuarios escribían frases y esas frases quedaban guardadas en una base de datos gigante. Cuando otra persona hacía una pregunta parecida, el bot simplemente reutilizaba una de esas respuestas. En otras palabras, no estabas hablando con una sola entidad, estabas hablando con una mezcla de miles o millones de personas. Y eso tiene una consecuencia muy importante, porque si el sistema aprende de los usuarios, también aprende lo peor de ellos. De hecho, SimSimi llegó a ser polémico precisamente por eso. En varios países fue criticado e incluso restringido porque generaba respuestas con insultos, contenido sexual o amenazas, ya que todo eso venía directamente de lo que los otros usuarios habían enseñado al sistema. Y cuando conectas eso con Stargirl o específicamente con el StarChat, empiezan a aparecer más testimonios que apuntan en la misma dirección. Uno de ellos dice: encontré que el StarChat todavía está disponible en la versión de Stargirl con temática de San Valentín, pero no funciona. Los novios no responden. Además, en la pantalla de carga del juego hay un mensaje que dice con SimSimi API, así que creo que el chat funcionaba con la misma inteligencia artificial de SimSimi, lo cual era igual de raro que StarChat. Otro usuario refuerza esa idea, pero desde un punto de vista más técnico. Chicos, la app usaba la API de SimSimi. Los novios definitivamente eran bots, pero tanto SimSimi, que era una app de chat con IA, como los servidores de Stargirl fueron cerrados. Aún puedes jugar, pero ya no puedes añadir amigos ni usar funciones online. Estoy 100% convencido de que StarChat eran solo bots, pero eso no quita nada a las acusaciones de grooming. Y eso es lo interesante, porque incluso las personas que creen que todo era un sistema automático no niegan lo que pasaba dentro del chat, no niegan los mensajes, no niegan lo inapropiado, solo cambian la explicación. Ya no sería alguien real detrás, sino un sistema que sin control terminó replicando exactamente el tipo de cosas que nunca debería haber mostrado. Y aquí es donde entra la pregunta más importante de toda la investigación: ¿qué es más probable? ¿Que alguien estuviera detrás o que el sistema estuviera roto desde dentro?
Si miramos cómo funcionaba SimSimi, la respuesta empieza a inclinarse bastante hacia un lado, porque este tipo de chatbot no era una IA moderna ni un sistema controlado, funcionaba con algo mucho más simple y más peligroso, una base de datos gigante de frases que los propios usuarios podían enseñar. Es decir, cualquier persona podía escribir una pregunta y asignarle la respuesta que quisiera, sin filtros ni supervisión. Y esto tiene una consecuencia, porque como explican varios análisis, estos sistemas terminaban repitiendo insultos, amenazas o contenido inapropiado simplemente porque alguien más lo había enseñado antes. Entonces, si Stargirl utilizaba esta tecnología, la explicación más realista no es que hubiera personas respondiendo en tiempo real, es que el sistema estaba alimentado por miles de usuarios anónimos y nadie estaba controlando lo que aprendía. Ahora, los hacks son posibles, pero mucho menos probables como causa principal. Los chatbots antiguos podían tener vulnerabilidades, especialmente si estaban conectados a servidores externos o APIs abiertas. Esto podía explicar errores, fallos o comportamientos raros, pero no explica algo mucho más específico: respuestas coherentes, frases completas, lenguaje humano e incluso agresivo. Eso encaja mucho mejor con un sistema entrenado por personas reales, aunque no en tiempo real. En otras palabras, no era alguien hablándote directamente, pero tampoco era un bot inocente. Era algo intermedio, un sistema automático con la voz de miles de desconocidos. Y quizá eso es lo más incómodo de todo, porque significa que esos mensajes no aparecieron por accidente. Alguien los escribió primero. Y eso nos deja con algo más grande que Stargirl, porque al final esto no va solo de un juego antiguo, va de cómo funcionaba y en muchos casos sigue funcionando Internet. Espacios que parecen inocentes, sistemas que parecen automáticos, pero que en realidad están construidos con lo que otras personas dejan dentro. Y cuando no hay control ni filtros, o nadie está supervisando lo que entra y sale, lo que encuentras al otro lado puede no ser lo que esperabas. Stargirl no es el único caso, solo es uno de los primeros que muchos vivimos sin darnos cuenta, y creo que por eso es importante hablar de esto ahora. Porque crecimos en una época donde confiábamos en que todo lo que estaba dentro de un juego era seguro, pero la realidad es que nunca lo fue del todo, y esa es la reflexión con la que quiero que te quedes. En Internet no siempre importa si estás hablando con una persona o una máquina. Si ese sistema está hecho de personas, entonces siempre existe el riesgo de que algo se salga de control, y por eso hoy más que nunca es importante cuestionar lo que hay detrás de las pantallas, especialmente en espacios dirigidos a gente joven, porque a veces lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que crees que es inofensivo. Muchas gracias por ver este video. Quiero aclarar que este video está completamente inspirado en el trabajo de la creadora de contenido de habla inglesa, Oli Ravioni, quien exploró este tema desde su perspectiva, pero al investigar me di cuenta de que no había casi contenido sobre esto en español. Y considerando que muchas de nosotras jugamos Stargirl en Latinoamérica, sentí que era necesario traer esta conversación también a este lado de Internet, porque al final esa historia también es nuestra.